Santiago Avellaneda, Franco Gutiérrez y Josué Girón. ¿Están acá en el aula? ¿Están presentes? Ahí está Josué. Buenísimo, Josué. Así que ya estás notificado. ¿Hará falta que te mande un correo electrónico? Ustedes van a resolver los ejercicios 21 y 22 de la guía del TP1, ¿sí? ¿Tomás nota, Josué? Ahí está. Bien, profe, dice. Buenísimo. Genial. Bueno, entonces, ustedes ya están avisados que para el miércoles que viene, el jueves que viene, el jueves 10, tienen que presentar estos ejercicios 21 y 22. Y con eso ya damos por finalizado el TP1. Y tienen, por supuesto, también los ejercicios que vayan presentando los compañeros. Vamos a concentrarnos ahora en los ejercicios que vemos yo, que presento yo, y después, cuando ellos presenten, los subirán al aula virtual. Así que me voy al Excel. Nos había quedado pendiente el ejercicio número 17, ¿se acuerdan que estuvimos trabajando? Estuvimos trabajando con el boxplot, ¿recuerdan? Bien. ¿Estamos todos acá? A ver. Veo que ustedes ven lo mismo que yo. Admitimos a Rocío. Y no veo a nadie más esperando. Ahí estamos. Bueno. Lo que ustedes están viendo en pantalla es el ejercicio 17. ¿Habíamos terminado el 15? Me parece que no lo habíamos terminado. Nos había quedado pendiente el tema de... Habíamos visto los cuartiles. Ah, sí, los cuartiles terminamos de verlos. Hoy entonces vamos a completar con el cálculo de los cuartiles el tema del boxplot. El boxplot ustedes lo tienen desarrollado ya en el material teórico que les dio el ingeniero Coro, ¿sí? Así que cualquier cosa también le pueden consultar al ingeniero. Bueno, el enunciado dice así: los contenidos de nicotina expresados en miligramos de 40 cigarrillos de una cierta marca se registraron de la siguiente manera. Ustedes los ven en el enunciado de manera desordenada. 1,09, 1,92, 2,31, desordenados, así tal cual fueron apareciendo esos cigarrillos. Bien, en el punto A me piden que defina y clasifique la variable y que identifique la población. A ver, díganme ustedes. ¿De qué tipo de variable estamos hablando? Numérica. Numérica, claro, numérica. ¿Y será una numérica continua, una numérica discreta? Puede ser continua, profe. Continua, profe. Continua, Y de razón claro. también. Y de razón, exactamente. Continua y de razón. Excelente. Identifique la población. Estaremos hablando de un paquete de cigarrillos, estaremos hablando de los cigarrillos que venden en un kiosco. ¿Qué les parece? Es una muestra de 40 cigarrillos. Claro, es una muestra de 40 cigarrillos. ¿Y la población, cuál será? Todo un lote de fabricación puede ser. Claro, todo el lote de fabricación de la empresa. Si estamos hablando del cigarrillo, no sé cuál puede ser. Yo no fumo, así que creo que los únicos que conozco son Marlboro y CJ, pero no sé si todavía existen. Así que ustedes me dirán. Imaginen cualquier marca de cigarrillos. Cuando hablamos de población, estamos hablando de toda esa población. Y fíjense, hay una pequeña variabilidad en el contenido de nicotina en cada cigarrillo, ¿verdad? Estamos hablando de miligramos. Lo más seguro es que al hablar de miligramos se haya utilizado un instrumento que permite esa unidad de medición,
¿Se dan cuenta? Por eso decimos que es continua en escala de razón. Perfecto. Bueno, a continuación me piden el punto B que construya un diagrama de tallo y hoja y que cite conclusiones. Bueno, ¿yo qué hice para construir ese diagrama de tallo y hoja? Primero escribí todos estos números desordenados que me dieron en el PDF, los escribí en el Excel de manera ordenada, en forma vertical. Y luego apliqué la función del Excel que me permite ordenar, ¿sí? De tal manera que me quedaron ordenados de menor a mayor. Yo en este momento sé que el contenido mínimo de nicotina es 0,72 y el contenido máximo de nicotina que encuentro en esos 40 cigarrillos es de 2,55 miligramos. ¿Cuántos cigarrillos tengo? 40, ese es el tamaño de mi muestra. Bueno, me tomé el trabajo de numerarlos para estar segura de que sin querer no omití algún valor. Fíjense que los ordené, o sea, les coloqué un orden de 1 a 40, pero al lado les coloqué otro numerito, de 40 a 1. Ya vamos a ver para qué me sirve todo esto. Todo esto surge lógicamente del análisis. Si ustedes ven que les hace falta, el Excel les permite agregar columnas y trabajar de una manera muy cómoda. Bueno, en definitiva, ¿qué hice? Fíjense, lo que hice fue ordenar estos datos en función del diagrama de tallo y hoja que ustedes ya aprendieron a construir. En ese diagrama se toma el 0, que es la parte entera, el 1, el 2, se toma como parte del tallo. Y luego las hojas viene a ser lo que está en la parte decimal. En el primer caso, 72 viene a ser la parte decimal, 85 la parte decimal, 0,9 la parte decimal. Miren ustedes este diagrama de tallo y hoja que está armado. Esto ya venía en el enunciado, ¿sí? Fíjense, tengo un cigarrillo de 0,7 miligramos. ¿Qué pasó acá? Tengo dos cigarrillos en 0,8 miligramos. ¿Por qué difiere esta presentación? Lo estoy moviendo para que le presten atención. ¿Por qué difiere esta presentación respecto de lo que yo tengo acá en el Excel? ¿A qué se deberá? Lo redondeamos, puede ser. Yo estoy viendo que más que un redondeo se trata de un truncamiento. Ese truncamiento es una posibilidad que te admite esta forma de representar los datos. Es como que el investigador ha decidido truncar la segunda cifra decimal, ¿sí? En todos los casos. Fíjense, el 1,4. ¿Dónde está el 1,4? Lo encuentro acá. ¿Cuántos datos con 1,4 tengo? Tengo 2. ¿Lo ven? Y acá, en mi diagrama de tallo y hoja, tengo 1, deben estar viendo mi cursor, ¿verdad? 1,4 y 1,4. ¿Qué está ocurriendo? Fíjense que, de alguna manera, perdí ese 0,07 que está en el dato original. Por eso es que es tan importante que nosotros conservemos los datos originales, además de hacer todo el análisis exploratorio de datos, ¿sí? Muchas veces pasa que no es necesario perder, truncar el número. En este caso, el ejercicio está planteado de esa manera y se puede hacer. Se puede hacer, es perfectamente válido. ¿Qué otra cosa les quiero mostrar? Fíjense cómo están armados los tallos. Estarán armados en ese formato de 10 por 10 a la X que vimos en clases. Estarán armados en 5 por 10 a la X o estarán presentados en el formato de 2 por 10 a la X. ¿Qué opinan? Rápido, habiliten los micrófonos. Así ¿Qué avanzamos. significaba eso, profe? A ver, ¿alguien que haya ido a clase?
¿Qué significa esto? No Bueno, tienen tendría que que leer la ser, teoría. no tendría que ser algo que al final nos va a ayudar para saber cuál es la unidad de la hoja. En realidad es la forma de representación y lo que está ocurriendo acá es que se ha elegido el formato 2×10 a la X. Yo se los dejo ahí identificado y ustedes irán ahora a la teoría y a la clase pasada, que la tuvimos en forma presencial, para repasar cuál es el método, ¿sí? Profe, Tenemos, ¿sí? ¿sí? Disculpe. Ese 2 estaría Sí. representando ¿cómo se dice? Las ramas, ¿puede ser? Ese 2 está representando los tipos de hojas que van a ir en cada tallo. ¿Mm? Ok. En cada tallo vamos a tener 0 y 1, en otro vamos a tener 2 y 3, por eso lo identificamos como T, 2, en este caso sería 1.T, en Profe, el otro sería, ¿sí? claro, vio que tiene los unos, ¿no le ¿Sí? faltaría la letrita que no? ¿O ya es general el Exactamente. término? Claro, le faltarían las letritas. Esta representación lo hizo un sistema informático. Esto está hecho por un sistema informático. Quiere decir que el sistema informático no se toma el trabajo de ponerles las letras. Podrían tener 1 punto, a ver si me deja el Excel, 1 punto, 1, 2 y 3, 1T, también 4, 5, 1F, 1, 6, 7, S y 1 asterisco. ¿Lo ven? Profesor, no está Bueno, compartiendo pantalla. sí, sí estoy compartiendo. Estoy escribiendo nada más en pantalla. No, profe, Ah, después de presenta pantalla. se ha perdido la conexión, dice. Está intentando restablecer la conexión. Bueno, menos mal que apagué la cámara para permitir que se actualice, para que no ocupe mucho ancho de banda. Bueno, si se corta, puede ser que esté inestable. Yo estoy hablando ahora desde el celular, por eso es que me siguen escuchando. Si se corta, volvemos a entrar, ¿sí? Bueno, ahí parece que estamos recobrando la conectividad. Han caído algunas conexiones. Vuelvo a compartir pantalla, a ver si aparece ahora. ¿Están viendo mi hoja? Sí, profe. Profe, Sí, profe. Bueno, de 10 entonces, retomamos. Bueno, lo que tengo entonces, lo que acabamos de mostrar hace un ratito, es precisamente la forma en que esta aplicación informática está ordenando los tallos, ¿sí? Y fíjense el detalle, la aplicación no lo aclara, pero ustedes ya lo saben. Eso es importante. Bien,
¿Qué otra cosa es importante? Fíjense que la aplicación ya les ha dado el formato de la profundidad. ¿Qué significa eso? Al tallo más largo, al que tiene más hojas, ya lo identificó con 13 hojas y lo deja expresado entre paréntesis. Y luego, a continuación, comienza a contar los que van desde arriba, 1, un tallo, 2 tallos, 3, 5, y así va sumando la cantidad de hojas que hay en cada uno de los tallos. ¿Sí? Bien. Bueno, a continuación, ¿qué hacemos? Para poder armar este diagrama de boxplot, fíjense que ya hemos logrado el diagrama de tallo y hoja, en realidad venía inserto en el ejercicio. Con esta información, lo que hacemos ahora es armar el boxplot. ¿Cómo hacemos para armar el boxplot? Lo primero y principal, armar el resumen de los 5 números. Acá está mi puntero de color naranja. Ese resumen de 5 números les va a permitir a ustedes organizarse correctamente con los cuartiles. Entonces, vamos a ver, el valor más pequeño, 0,72, ya lo sabemos, ya lo vimos en la tabla, en el listado ordenado. El máximo valor, 2,55, ya lo vimos en el listado ordenado. Vamos a buscar los cuartiles. ¿Cómo hacemos para calcular los cuartiles? Seguimos el procedimiento que vimos en la clase pasada. Para cada posición vamos a multiplicar el tamaño de la muestra, que en este caso es 40, por el cuartil que venimos a buscar. En el primer caso será el cuartil 1, que coincide con el percentil 0,25. En el segundo caso es el cuartil 2, que coincide con el percentil 0,50. En el tercer caso es el cuartil 3, que coincide con el percentil 0,75. Hacemos el producto. Ese producto nos devuelve 10,5, 20,5, 30,5. Nos devuelve 10, 20 y 30. Y al seguir el procedimiento, nos damos cuenta que tenemos que sumarle 0,5 a cada uno de los valores. Al sumarle 0,5 a cada uno de los valores, el procedimiento dice que el cuartil se va a encontrar en las posiciones que tengo indicadas. Entre la 10 y la 11, dividido 2, entre la 20 y la 21, dividido 2, y entre la 30 y 31, dividido 2. ¿Listo? Acá tenemos entonces los cuartiles que estábamos buscando. El cuartil 1, 0,635. El cuartil 2, que coincide con la mediana, 1,77. Y el cuartil 3 es el 2. ¿Esos valores existirán en el juego de datos? Me parece que no, porque el cuartil 2, fíjense, el cuartil 2 no lo tengo en el juego de datos. Fíjense, pasamos de 1,97 a 2,03. El cuartil 2 no está. Y el cuartil 1, el cuartil 3 no está. El cuartil 2 es 1,77. Y en el juego de datos pasamos de 1,75 a 1,79. Puntualmente el 1,77 no está. Y lo mismo pasa con el 1,63. A ver, 1,63,7 no existe. Lo tengo expresado, sí, en el cuartil. 1,63,5. Bueno, no pasa nada porque yo sé que los cuartiles son medidas de posición. Me orientan en el ejercicio. Bueno, entonces, ¿qué hago a continuación? Con esos cuartiles que acabo de calcular, ¿sí? Y con el resumen de los 5 números en su totalidad, me voy a representar este diagrama de boxplot. De manera tal que el punto más pequeño, a ver, voy a mover mi cursor, el punto más pequeño se va a encontrar en el bigote inferior. El número más grande se va a encontrar en el punto del bigote superior. Y en la caja voy a encontrar los cuartiles. Primero el cuartil 1, más abajo,
el cuartil 2, que coincide con la mediana, y el cuartil 3, que coincide con el extremo superior de la caja. Y nos estaba faltando, eso lo conversamos la clase pasada, nos estaba faltando definir cuáles son los límites a los que llamamos límite superior y límite muy superior, límite inferior y límite muy inferior para este diagrama de boxplot. ¿Cómo calculo esos límites? Miren, yo ya lo tengo calculado aquí abajo. A ver, me llevo el punterito. Los tengo calculados aquí abajo. Miren, yo les voy a contar cómo lo hago. Yo sé que ustedes le están sacando fotos y después se van a poner a copiar, pero quiero contarles cuál es mi razonamiento para que ustedes después lo puedan seguir fácilmente. Bien. Vamos a ver. Antes de entrar a los límites, hay un elemento, una medida de dispersión que está bueno tener en cuenta hablando de cuartiles. El rango intercuartílico. ¿Se acuerdan que hablamos de rango como medida de dispersión? El punto más pequeño, el punto más alejado menos el punto más cercano. Ahí tenemos un rango. Bueno, en este caso, cuando hablamos de cuartiles, vamos a tomar el mismo criterio, solo que este va a ser el rango inter o entre cuartiles. ¿Está? Bueno, ¿cómo se calcula eso? Se toma en cuenta los cuartiles, precisamente lo que acabo de calcular. El cuartil 3, ¿cuánto vale? Cuartil 3 vale 2. Y el cuartil 1 tiene un valor de 1,635. Cuando yo hago la resta, encuentro acá la distancia entre el cuartil 1 y el cuartil 3. ¿Cuál es esa distancia? Y bueno, esa distancia está definida por la distancia que hay en el extremo superior y el extremo inferior de la caja. Ese es el rango intercuartílico. ¿Está? Bueno, para poder encontrar los límites, el límite inferior, nos concentremos en los límites inferiores. Para encontrar esos límites inferiores, yo voy a hacer uso del cuartil 1. ¿Sí? Fíjense, acá puse límite inferior y límite muy inferior, escribí cuartil 1. ¿Y qué voy a considerar para calcular los límites superiores y muy superiores? Voy a tomar en cuenta los cuartiles, o el cuartil 3 en este caso, que es el que está más cerca. Bueno, entonces lo ven acá abajo, límite muy superior y superior se escriben en función del cuartil 3. Lo que yo quiero con estos límites es alejarme. ¿Cómo hago para alejarme hacia arriba? ¿Cómo hago para alejarme del cuartil 3? Tengo que sumarle algo. ¿Y cómo hago para alejarme del cuartil 1 numéricamente? Y en ese caso tendré que restarle otro número. ¿Sí? Bueno, ¿cuánto es lo que le voy a restar? Fíjense, para el límite superior e inferior, le voy a sumar y restar a cada lado el rango intercuartílico multiplicado por 1,5. Entonces, los límites superior e inferior consisten o se construyen sumando y restando a cada uno de los cuartiles, el 1 y el 3, el rango intercuartílico multiplicado por 1,5 unidades. ¿Sí? ¿Y dónde encuentro los límites muy superior y muy inferior? Los voy a encontrar alejándome la misma distancia al rango intercuartílico, pero multiplicado por 3. ¿Sí? El doble que el límite inferior y el límite superior. ¿Sí? O sea, 3 veces el rango intercuartílico me alejo del cuartil 3 y 3 veces el rango intercuartílico me alejo del cuartil 1. ¿Mm? De esta manera, entonces, yo encuentro los puntos en donde voy a encontrar los límites. Fíjense, pongo ¿Profe? aquí gráficamente, ¿sí?
¿Te escucho? Entonces, para los límites muy inferior o el muy superior, directamente lo que hacemos es al cuartil correspondiente, si es arriba o abajo, le sumamos o restamos. ¿Eso en qué varía el sumar o restar? ¿Qué es lo que va a hacer? Yo lo que estoy buscando es alejarme. Ajá. ¿Cómo me alejo? ¿Cómo me alejo del cuartil 3? Fíjate, el cuartil 3 vale 2. Yo quiero alejarme 3 veces el rango intercuartílico. El rango intercuartílico vale 0,365. Por eso lo multiplico por 3. Bien, Y del límite inferior, o el muy inferior en este caso, quiero alejarme 3 veces también. Pero no le puedo sumar, porque si yo le sumo me voy para arriba. Le tengo que restar. Tengo que claro. bajar. ¿Me explicó? Sí, Ok. gracias. Profe, y ese 1,5 y 3, o sea, siempre se hace. Siempre, siempre. Bien. Así que en ese sentido es súper fácil. Bien. Bueno, Profe, entonces, ¿sí? esos límites muy superior y muy inferior no forman parte del conjunto de datos. No, no forman parte del conjunto de datos, así como tampoco forman parte del conjunto de datos los cuartiles. Pero nos están sirviendo de referencia porque acuérdense, estamos hablando de técnicas de exploración de datos. ¿Qué me están mostrando estos límites muy superior? Fíjense que no forman parte del diagrama de caja y bigote propiamente dicho, no forman parte de la caja. Son líneas largas que ponen límites, ¿sí? ¿Qué significa que ponen límites? Y bueno, que acotan el juego de datos. ¿Y qué me están mostrando? Porque acá en este ejercicio me están mostrando cosas interesantes. Miren qué me muestran. Acá gráficamente ustedes van a ver que el valor más chiquito, que era 0,72, está acá. Este asterisco que está acá es el más chiquito. No es este de la caja o del bigote inferior. Es este que está acá. Miren dónde está el eje. 0,5. 0,72 anda por acá. Bueno, es este punto. ¿Qué me está diciendo esto? Me está diciendo entonces que el punto más chiquito de mi juego de datos está por fuera de la caja y bigote. Vamos a poner el límite muy inferior en 0,54, ¿sí? Que yo calculo que anda por acá. Y el límite muy inferior, el inferior es 1,08, yo calculo que anda por acá. ¿Lo están viendo, verdad? Bueno, entonces, estos puntos, vuelvo a mi tabla, 0,72 y 0,85 están cayendo en una zona del límite inferior. ¿Lo ven? Son datos alejados. Vamos a otro término del lenguaje disciplinar. Lenguaje de la materia. Tenemos lo que se llaman datos alejados. Vendría a ser algo así, si quieren decirlo en forma coloquial, vendrían a ser los resultados anómalos o las ovejas negras de mi juego de datos, ¿sí? El conjunto se mueve para un lado y aparecen estos dos asteriscos que están cayendo por fuera del gráfico. Y muchas veces pasa que dependiendo del trabajo que se esté haciendo, el investigador diga, bueno, estos datos que están alejados los voy a ignorar. Y también podría pasar todo lo contrario. El investigador podría decir, bueno, el conjunto de datos se mueve dentro del boxplot, pero yo me voy a concentrar en estudiar qué pasa con estos datos alejados. ¿Por qué tengo datos alejados? ¿Me explico? En este caso son valores pequeños. ¿Qué pasaría si estas fueran notas de una evaluación? ¿Qué les parece? ¿Quiénes serían los datos alejados?
Si estas fueran notas de una evaluación, tendríamos alumnos con notas muy bajas. ¿A qué se deberá que tienen notas muy bajas? ¿Será que no entendieron la materia? ¿Será que no tienen tiempo para estudiar? ¿Será que no tuvieron acceso al material? ¿Será que no tienen internet? ¿Será que se enfermaron y no pudieron ir a clases? ¿Se dan cuenta de la importancia de poder identificar estos límites, inferior y muy inferior? O a la inversa, ¿no? Superior y muy superior. Ok, voy al aula virtual. Me gustaría que manden algún dibujito si es que entendieron todo. Profe, así como dijo ese ejemplo, me acuerdo del otro ejercicio que había Sí. las enfermedades, que había otros. Y en ese caso, la opción de otros era la que más tenía, o sea, era la moda. No aplicaría en este caso, ¿no? Porque ahí estaban todos los datos. ¿Se acuerda que la pregunta decía qué pasaría si Sí. dejamos de lado el otros? Pero Bueno, no fíjate. no estaba en los extremos, sino que estaba en el medio. Bueno, fíjate qué interesante. En este ejercicio estuvimos trabajando con variable cualitativa. Y en este ejercicio estamos trabajando con variables numéricas. ¿Podríamos aplicar un boxplot a variables cualitativas? ¿Qué les parece? No, ¿No? No, sería muy complicado, tendríamos que hacer algunas transformaciones. Sí, no me imagino un boxplot para variable cualitativa. ¿Y tampoco cuartiles entonces, profe? Cuartiles, ¿y cómo calcularíamos el cuartil 1? Fíjense, si hablamos de variable cualitativa. A ver, miremos acá los datos. ¿Cómo encontraríamos el mínimo? ¿Cómo encontraríamos el máximo en variable cualitativa? Complicado, ¿no? No se Ah, ok. puede. No se puede. Bueno, ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, yo creo que estamos hasta acá. Profe, disculpe, ¿Sí? ¿Te escucho? ¿la desviación estándar estaría dentro del boxplot? O sea, A ver, sería más chico el intervalo. tenemos desviación estándar en el boxplot. ¿Qué les parece? ¿Ustedes ven desviación estándar? no. ¿O ven a cambio de la desviación estándar? Porque estamos hablando quizá de lo mismo, nada más que nos equivocamos en el tipo de medida descriptiva. Estamos hablando de dispersión, pero no vemos desviación estándar. Lo que vemos es rango. Y vemos también medidas de posición, que son los cuartiles. Cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. ¿Está? Bueno, hay muchísimo por analizar acá en este boxplot, pero el tiempo nos exige que nos vayamos al otro ejercicio, el 19. Vamos al 19, que seguimos en boxplot también. A ver. Miren este. Dice, se va a hacer un análisis de la estatura en centímetros de 60 personas. Esas 60 personas se disponen en esta tablita. Uy, qué bárbaro, son 60 números. Ordenarlos a mano sería muy complicado. Entonces, ¿qué hago? Aprovecho el Excel y empiezo a copiar todos los datos en forma vertical. ¿Sí? Los escribo en forma vertical y luego aplico la función de ordenar. Bueno, me voy a ordenar esos datos y a continuación lo que voy a hacer es ir a ver el punto A, que me dice, defina correctamente la variable, indique si es numérica o categórica y en qué escala se mide. A ver, me dicen en el enunciado que se trata de la estatura. Para medir la estatura, en centímetros en este caso, necesito un dispositivo, necesito un instrumento. Lo estamos midiendo
en centímetros. Si yo lo quiero convertir a metros, sería 1,61, 1,68, 1,70. Sin embargo, lo estoy presentando en centímetros. Estoy hablando entonces de un valor que es numérico, continuo, en escala de razón. Estoy hablando de una muestra de 60 personas, 60 unidades experimentales. Me preguntan si los datos constituyen una muestra o una población. ¿Qué opinan? Opinen rápido porque nos quedan 5 minutos. Es una muestra. Muestra. Una Muestra. muestra. Muestra de 60 personas. Excelente. Muy bien. Punto B, determine los cuartiles, la mediana, el percentil 32 y el percentil 74. Ahí empezamos con algo nuevo. Vamos a ver. Vamos con los cuartiles primero. Cuartiles, viene acá. A ver, cuartil 1 coincide con el percentil 25. Agrando la pantalla para que le puedan sacar una mejor foto. Cuartil 1 coincide con el percentil 25. Sigo las instrucciones del procedimiento. Obtengo un valor entero, le sumo 0,5 y de esa manera me doy cuenta que tengo que ir a promediar los datos que encuentro en la posición 15 y 16. Miren, yo ya lo hice. A ver, me copio el puntero para ir a apuntar mi cuartil 1. Acá está mi cuartil 1. El promedio entre la posición 15 y 16 es 169. Listo. Ya completé entonces, miren que acá estoy marcando mi resumen de los 5 números. Ya tengo el valor mínimo, ya tengo el valor máximo y voy a escribir el cuartil 1. ¿Cómo encuentro ahora el cuartil 2 o la mediana? Siguiendo el procedimiento, de la misma manera. Obtengo un número entero, a ese número entero le sumo 0,5 siguiendo el procedimiento y luego encuentro en el promedio, miren, el cuartil 2. ¿Dónde estamos? Acá estamos, cuartil 2. Justamente coincide que en el juego de datos se tratan de los mismos números. Entonces, el promedio de esos números me va a dar un valor que está incluido en la tabla, pero que no es ninguno en particular. Es el promedio de los valores de la tabla. A ver, me sale un cartel que dice que hay alguien intentando entrar. Me vengo al aula, admitimos y vuelvo yo al Excel. Bien. Profe, ¿Sí? entonces no podemos decir que el resumen de los 5 números está dentro de ese conjunto de datos. Claro, no podemos decirlo. El cuartil, recuerden ustedes, el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3 son medidas de posición. Vamos a preguntas de parcial, de teoría. Las medidas de posición, de dispersión, ¿qué más? De tendencia central, ¿forman parte del juego de datos? No, no forman parte. Describen el conjunto de datos. ¿Está? ¿Puedes repetir, profe? Sí. Las medidas de dispersión, de posición, de tendencia central no forman parte del juego de datos, describen el juego de datos. Vamos a un ejemplo más coloquial, inventado, por supuesto, esto es como para jugar, pero para que les quede más clara la idea. Ustedes, a ver, me voy a poner yo de ejemplo. Yo no soy Rita, yo me llamo Rita, ¿sí? Yo trabajo de profesora, yo no soy la profesora. Yo trabajo o tengo hijos, ejerzo como mamá, ¿sí? ¿Qué más? Yo estudié ingeniería, pero todas esas son características. ¿Se dan cuenta? Bueno, acá estamos hablando de medidas que describen el juego de datos, pero no forman parte necesariamente del juego de datos. Vamos ahora a los percentiles, que esa parte me interesa. Fíjense, el percentil 32 y el percentil 74 siguen siendo
medidas de posición. ¿Cómo encuentro el percentil 32? Multiplicando por 0,32 el juego de datos, que es una muestra de 60. ¿Cómo encuentro el percentil 74? Multiplicando la muestra de 60 por 0,74. Y sigo el mismo procedimiento. ¿Qué obtengo del producto? Números decimales. Bueno, cuando obtengo números decimales, me tengo que ir al valor entero más próximo. ¿Dónde está el valor? El siguiente valor entero. 20 y 45. Bueno, en la posición 20 y en la posición 45 encontraré el percentil 32 y el percentil 74. Por eso es que yo les decía la clase pasada que cuando ustedes se aprenden el procedimiento, aprenden a calcular todo. Cuartiles, deciles, percentiles, lo que ustedes quieran. Tienen todo en esa metodología de cálculo. ¿Mm? Bueno, y ahora rápidamente vamos a armar el boxplot. Miren, yo les traje mi boxplot hecho a mano, en mi hoja de carpeta. Miren, se los pongo como ustedes quieran, así como yo lo dibujé en mi hoja, y también se los ofrezco en vertical. ¿Para qué lo pongo en vertical? Para que lo puedan comparar con este que me ofrece el Infostat. Miren la diferencia, ¿sí? El hecho a mano versus el que me ofrece el Infostat. El Infostat no me presenta los límites superior, muy superior, y tampoco el límite inferior y muy inferior. Solamente me ofrece el boxplot. Bueno, vamos a hacer los cálculos. Esto es a los fines de la comparación. Vamos a hacer los cálculos. Ya tenemos el resumen de los 5 números. Con este resumen de los 5 números ya tengo resuelto lo que es la caja y lo que son los bigotes de mi juego de datos. Vamos ahora a calcular los límites. Rango intercuartílico. El primer punto, cuartil 3 menos cuartil 1. ¿Sí? ¿Alguien habló? Profe, no se ve la pantalla. Yo Sí la se ve. estoy viendo. Sí Sí se se ve, ve, profe. profe. Sí, sí. Capaz que está inestable internet, así que actualicen. Si salen, vuelvan a entrar, por favor. Así no se pierden esta parte. Bien. Les decía, tenemos que calcular el rango intercuartílico. Es una medida de dispersión. ¿Estamos? Entonces, restamos cuartil 3 menos cuartil 1, obtengo un 6. Y luego aplico el método que ya vimos antes. Para los límites muy inferior e inferior, me baso en el cuartil 1. Para los límites superior y muy superior, me baso en el cuartil 3. A cada lado me alejo. De uno me alejo restando y del otro me alejo sumando. Y en cada caso multiplicaré el rango intercuartílico por el coeficiente que corresponda. Miren, me alejo 3 veces el rango intercuartílico en los extremos, en los límites muy superior o muy inferior. Y me alejo 1 vez y media para calcular el límite superior e inferior. ¿Lo ven? Bien, perfecto. Con ese procedimiento, entonces, ya encontré los límites que estaba buscando. Miren, voy a usar de nuevo mi dibujito a mano. Aquí están. Bajo esto para tener más espacio. Tic, tic, tic. Ahí está. Bueno, ahí dibujé 193, 184, 160, 151. Y luego, ¿qué hago? Y luego tengo que ir a ver si en mi juego de datos tengo datos alejados. Resulta que en este juego de datos tengo 5 datos alejados. Son datos alejados en el extremo superior del juego de datos. ¿Se dan cuenta? ¿Qué significa esto? Si estoy midiendo estaturas, tengo 5 personas que podrían ser basquetbolistas. ¿Qué les parece? Si fueran mujeres, decimos que las alturas
son chicas que usarían chatitas o serían modelos. Son chistes, digamos, para que se den cuenta de que tenemos 5 personas cuyas estaturas se alejan del promedio o de los cuartiles que están incluidos en el boxplot, ¿sí? Esto viene a ser, acá venimos a encontrar la moda, venimos a encontrar la mediana, y sin embargo, también encontramos 5 personas entre estas 60 que se encuentran más allá de las medidas descriptivas de tendencia central y de posición. ¿Sí? Bien. Yo les hago por ahí esas acotaciones para que ustedes lo puedan asociar a la vida real. ¿Qué más tenemos acá? En este enunciado me pide también que calcule cuántas personas caen en una desviación estándar. ¿Sí? En el punto C. ¿Cómo es esto de caer en una desviación estándar? A ver. Resulta que el Excel me permite a mí calcular otras medidas de dispersión y de tendencia central. Fíjense, la media y la desviación estándar. Bueno, lo que me están pidiendo en el punto C es que tome el valor de la media, 1,71,98, y le sume y le reste la desviación estándar, 6,46. Bueno, cuando yo hago eso, a ver, me traigo mi punterito para resaltar lo que les quiero mostrar. Cuando yo hago eso, cuando sumo y resto a la media la desviación estándar, lo que hago es encontrar el primer intervalo. ¿Cuántas personas tengo entre 1,65 m y 1,78 m? A ver, vamos a mirar el juego de datos. Entre 1,65 y 1,78, a ver, 1,6553 dice. Entonces, estas personas que miden 1,65 m, ¿las tendré que tener en cuenta? Yo creo que no, me quedan afuera. Tengo que ir desde 1,65,53, entonces entraría desde 1,66 a 1,7844. Vamos a ver, 1,78,44. Me quedo acá. Me quedo ahí, 1,78, ¿verdad? Tengo en total entonces 41 personas que caen entre esos límites superior e inferior. ¿Sí? Estoy en una desviación estándar. 41 personas sobre 60. ¿Cuánto será? Yo ya hice el cálculo, miren acá. 41 sobre 60 representan el 68% de mis datos. Y cuando voy a trabajar con el segundo intervalo que me piden, considerando 2 desviaciones estándar, miren lo que tengo. Voy a considerar las personas que miden entre 1,59,07 y 184,89. A ver, 1,59,07. La persona más baja que tengo en mi muestra mide 1,61 o 161 centímetros. Quiere decir que la voy a tener que considerar porque se encuentra por dentro de este límite inferior y superior, siempre hablando de 2 desviaciones estándar. Bueno, la considero entonces a la persona más petiza que tengo, que es de 1,61 m, y voy a tomar hasta 1,84 m con 89. A ver, 1,84 m con 89. 84 con 89, hasta acá nada más. Porque 1,85 m ya no entra en ese segundo intervalo de confianza. O intervalo sería, no de confianza. Bueno, entonces, ¿cuánto? ¿Sí? Tengo una consulta. ¿Por qué estaríamos hablando de 2 desviaciones estándar?
porque ahora ya estamos hablando de intervalos. Estamos hablando de lo que ustedes en teoría vieron como teorema de Chebyshev. Ah, ok. Profe, cuando decimos dos desviaciones estándar, ¿solo es el intervalo multiplicado por 2? O sea, la variación la multiplicamos por 2, el intervalo se haría un poco más grande nada más. Claro, el intervalo es más grande, tomamos 2 veces la desviación estándar. Si Gracias, tuvieran profe. que hacerlo en la calculadora, tendrían el valor de la media más, abren paréntesis, 2 veces el valor de la desviación estándar y cierran paréntesis. ¿Sí? Profe, ¿Sí? ¿qué representaría la media más o menos la desviación estándar? ¿A qué queremos llegar con eso? Queremos llegar a conocer de qué manera se distribuyen los datos. ¿Cuántos datos tengo dentro de 2 desviaciones estándar? En la teoría ustedes lo vieron como teorema de Chebyshev. Bueno, entonces, volviendo al juego de datos, tengo 55 personas dentro de esta segunda desviación estándar. Esas 55 personas representan el 92% de mis datos. Bueno, ok. Elabora el diagrama de tallo y hoja y el boxplot. Bueno, el boxplot ya lo vimos, ya lo construimos. El tallo y hoja, fíjense, yo les armé 3. Los 3 que vimos, se los armé. Acá está, cuando los tallos tienen la posibilidad de tener 10 dígitos. Acá está, cuando los tallos tienen la posibilidad de tener hasta 5 dígitos. Y acá está el tercer modelo, donde cada tallo tiene la posibilidad de tener dos dígitos. La cantidad de veces que quieran, pero solamente 2. Bueno, y en el último me pide que cite conclusiones. No se olvide de referirse a dónde se concentran los datos, a la dispersión, a la forma de la distribución. Acá está mal el enunciado, fíjense que les habla de salarios iniciales, nada que ver. Estamos hablando de estaturas. Bueno, ahí vamos a tener que corregir ese enunciado. Ok. Bueno, a las conclusiones ya las fuimos comentando, ¿verdad? Las fuimos comentando, tenemos datos alejados, la mediana coincide con el cuartil 2. ¿Qué más sabemos? Hay un sesgo. Fíjense, si yo tomo mi juego de datos, a ver si lo miro desde otro lado, lo doy vuelta así, y ustedes alcanzan a ver mi trazo, ¿no? Con lápiz finito, hice un dibujito. Y ahí pueden ver el sesgo. El sesgo. Es decir, tengo datos alejados hacia los valores superiores. ¿Mm? Bien. Bueno, son las 20:15 prácticamente. No hemos avanzado sobre los últimos ejercicios. A ver, el ejercicio 25 es muy parecido, miren. El ejercicio 25, seguramente le están haciendo captura de pantalla, es muy similar al anterior. ¿Qué hice? Tomé los datos, los ordené de mayor a menor aprovechando la función del Excel, ¿sí? Luego construí una tabla de distribución de frecuencias. Me di cuenta que tenía 3 veces el número 20, 4 veces el número 21, 7 veces el número 22, ¿ven? Eso lo voy reflejando en mi tabla de distribución de frecuencias. A continuación, calculo los porcentajes. Primero la proporción y luego los porcentajes. En el punto A de este enunciado me pide que calcule la media, la mediana, el rango medio y el eje medio. ¿Sí? ¿Cómo hago para calcular esto? Bueno, tienen varias formas. Uno,
aplicando las fórmulas que les dio el profe en la teoría, que ya las deben haber practicado, ya deben haber visto con él la forma en que se aplican esas fórmulas. Son súper fáciles. Tienen que usar, lógicamente, la calculadora. Bueno, esa es una posibilidad. La calculadora les permite cargar datos de una muestra y obtener automáticamente la media, la desviación estándar, y también les permite obtener el valor máximo y el valor mínimo. La calculadora más sencilla les devuelve esa información. Ahora, si ustedes quieren utilizar otra aplicación para ese cálculo, hay una aplicación que se puede descargar al celular. A ver, la tengo por acá. Esa aplicación se llama Estadística. No tengo el icono por acá. Se los voy a mostrar la clase que viene, ¿quieren? En la clase presencial. Hay una aplicación, como les decía, en la Play Store que se llama Estadística. Y esa aplicación les permite introducir todos estos valores de muestra para poder, a ver si puedo entrar y les paso una fotito. Denme un segundo que estoy en mi celu. Me lo paso al WhatsApp y ya se los pongo acá en el Excel para que lo puedan mirar. Acá estoy de nuevo en el Excel. Vamos a insertar una imagen de este dispositivo. Aquí está. Esa es la aplicación que pueden descargar de la Play Store. Me voy al aula nuevamente. Esa es la aplicación que pueden descargar de la Play Store, que podrían utilizar en el parcial, si les hace falta, si prefieren esa aplicación en lugar de la calculadora. Yo en particular soy fan de la calculadora para este caso. Pero bueno, si quieren utilizar esta aplicación, no hay problema. Inclusive para hacer ejercicios, para practicar, también la pueden utilizar. Tienen que entrar a la opción estadística descriptiva. ¿Sí? Ahí estamos. Bueno, ¿qué más? El ejercicio 26, lo mismo, fíjense. Es un ejercicio muy parecido. Nada más que en este caso nos invita a utilizar datos agrupados para hacer el gráfico. ¿Por qué? Porque me pide que construya un histograma y un polígono de frecuencias relativas simple. Bueno, esto sí que no les vamos a tomar en el parcial, es simplemente para que ustedes lo tengan presente y sepan que existe. Lo que hice fue presentarles el gráfico hecho con el Excel y también mi gráfico hecho a mano. Claramente ustedes se darán cuenta para un trabajo laboral que un gráfico a mano no es lo mejor. Es muy bonito, muy prolijito, lo hacemos en una hoja cuadriculada, hacemos la mejor letra posible y usamos colores, pero nunca va a superar a lo que es un gráfico hecho con el Excel. Por ejemplo, hay otras aplicaciones bonitas también. Muy bien. Me vuelvo al aula virtual, voy a dejar de compartir
y le vamos a dar lugar a los compañeros que deben estar esperando. Les queda 40 minutos para repartir 20 y 20, ¿sí? 20 minutos para cada uno, así terminamos la clase en horario. Vamos a ver, el primer grupo es Pablo Mamani Gutiérrez, Facundo Tolaba Catari y Fernando Báez. ¿Están? Sí, profe, estamos acá. Bueno, les cedo entonces la pantalla para que compartan sus ejercicios. Mientras ustedes van exponiendo, yo voy a ir haciendo observaciones si hace falta. Si no hace falta, continúen ustedes tranquilos. Si hay algo que esté mal, le aviso al resto, yo voy a corregir. Estamos en una clase de práctica y no pasa nada si hay algo que esté mal hecho. Si está mal hecho, yo les explico cómo se hace y continuamos. ¿Mm? Lo Sí, bueno de la- profe. Lo bueno de la clase de práctica es que nos podemos equivocar. Todos, ¿no? Inclusive yo. Te escucho. Ahí comparto pantalla. Dale. Y habiliten las cámaras también porque Sí, sí. la idea es que evaluemos eso también. Ahí se ve. Ahí se ve. Fíjate que se te ve muy cerca, Pablo. Ahí está. Un poquitín más atrás. Eso. Esa sería la simetría ideal para una presentación. Si vas a rendir un examen o vas a dar una conferencia, esa distancia sería óptima. Quizá un poquitín más atrás, pero estamos bien ahí. Bien, gracias, profe. Qué bonita la imagen. ¿En qué la hicieron? ¿Qué aplicación usaron? Facu, tenés el micrófono apagado. Sí, Facundo está con el micrófono apagado, es verdad. Disculpe, no me di cuenta. La aplicación, la imagen me la sugirió PowerPoint, así que creo que Ah, me hizo mucho trabajo para esto. Pero sí. perfecto. Lo que estaba diciendo es que nos tocaron los ejercicios 5 y 6 del TP1 y ahora mi compañero Pablo va a empezar a explicar de su parte. Esa parte me toca a mí. Ahí está. Disculpa. Sí. Bueno, teníamos el ejercicio número 5. El número de estrellas de los hoteles de una ciudad viene dado por la siguiente serie. Tenemos que construir una tabla de distribución de frecuencias, obteniendo las frecuencias absolutas relativas y sus correspondientes acumuladas. Realice un gráfico para frecuencias absolutas y otro para frecuencias relativas acumuladas. Bueno, como podemos ver, tenemos la tabla de frecuencias y donde está representado el número de estrellas, que vendría a ser las variables cualitativa ordinal, porque como nosotros sabemos el número de estrellas en nuestra evaluación está dado por la calidad del hotel, que vendría a ser, por ejemplo, una estrella vendría a ser un hotel muy malo, 5 estrellas un hotel buenísimo. Después tenemos la frecuencia, que sería el número de apariciones respecto al total. Por ejemplo, una estrella aparece 6 veces dentro de la ciudad, 2 estrellas 10 veces, así sucesivamente. La frecuencia relativa vendría a ser la frecuencia absoluta dividida la cantidad total de estrellas que tenemos para cada hotel. Y la frecuencia relativa acumulada vendría a ser la suma consecutiva de cada frecuencia relativa. Por ejemplo, 0,158 más 0,263 te da 421 y así sucesivamente. Después la frecuencia relativa porcentual, que vendría a ser la frecuencia relativa, que
la frecuencia relativa era una proporción, entonces esa proporción la multiplicamos por 100 y ya tenemos la frecuencia relativa porcentual. Y la acumulada vendría a ser un análogo a lo que habíamos hecho con la frecuencia relativa acumulada, pero con la porcentual hacemos lo mismo. Y eso sería. Paso a la siguiente. El gráfico de frecuencias absolutas sobre las estrellas de los hoteles. Este gráfico viene representando las frecuencias absolutas de cada una de las estrellas respectivas a cada hotel. Y bueno, es una manera de representar las estrellas. Este vendría a ser el gráfico de ojiva, donde se representa la frecuencia relativa porcentual acumulada. Como se puede ver, en el eje de abscisas tenemos las estrellas, en el de ordenadas tenemos el porcentaje acumulado. Por ejemplo, si nosotros nos metemos en la abscisa que corresponde al número de estrellas 4 y juntamos con la ordenada, tenemos que dar un valor intermedio más o menos entre 95 y 84. No, 95. Lo cual representa que todos los hoteles que sean de 4 estrellas o menores hasta 1 representan el 95% del total de la ciudad. Y es un gráfico muy útil. Y nada más. Buenas noches, soy Pablo Gutiérrez y a continuación voy a pasar con la resolución del inciso. Lo que primero Ay, perdón, no se escucha nada, Pablo. ¿No se escucha? Ahora sí. Ah, bien, Hace bien. rato no se escuchaba bien. Ahora sí. Bueno, buenas noches, una disculpa. Soy Pablo Gutiérrez y a continuación voy a resolver el inciso B. Bien, lo que primero nos pregunta es, ¿qué proporción de hoteles tienen 3 estrellas o más? Bueno, para la resolución de este punto, a ver, creo que está mal escrito, Facu. A ver, anda al original, creo que era 5 menos, creo que era menos, Facu. Bueno, vamos a continuar con la resolución. Hay un error técnico, pero lo que nos pide primero sería qué proporción de hoteles tienen 3 estrellas o menos. Así que para la resolución de este punto nos vamos al gráfico de tendencias acumuladas. Facu, si puedes por favor andar al gráfico de las tendencias acumuladas, que bueno, también se llama gráfico de el polígono de frecuencia acumulada o también ojiva, el cual tenemos dos tipos de ojiva, la ojiva mayor que y la ojiva menor que. Y en este caso, para nuestro gráfico, usamos la ojiva menor que, en el cual podemos observar que tiene una tendencia creciente. Y como dijo mi compañero Rafa Báez, en el eje de las X tenemos el número de estrellas, que sería nuestra variable de estudio, y en el eje de las Y tenemos la frecuencia relativa proporcional acumulada. Bien, ¿qué nos dice este gráfico? Este gráfico lo que nos dice es que si yo quiero saber la frecuencia acumulada, nos dice la frecuencia acumulada según el número de estrellas o menos. Por ejemplo, si yo quiero saber la frecuencia acumulada hasta una estrella o menos, entonces lo que voy a hacer es pararme en el eje de las X, ir hasta el punto 1, trazar una recta vertical perpendicular al eje de las X hasta intersectar la curva. Y luego trazo una recta horizontal hasta el eje de las Y. Y vemos que ese valor nos da 16. ¿Qué representa ese 16? Nos dice que la frecuencia relativa proporcional acumulada es de 16% hasta una estrella o menos. Bien, para lo que nos pedía el ejercicio es la proporción, el porcentaje de cuántas estrellas, el porcentaje de las estrellas que tienen 3 estrellas o menos.
para eso nos paramos en el eje de las X, vamos al punto 3, hacemos una recta vertical hasta intersectar la curva y vemos qué valor nos da en el eje de las Y. En nuestro caso sería 84. Entonces la respuesta sería que sería el 84% de los que nos daría que la cantidad de estrellas que tienen 3 estrellas o menos. ¿Se entendió o hay alguna duda o me trabé mucho? ¿Se Sí, entiende? está perfecto, está perfecto. Lo único que yo le agregaría ahí Sí, es que a la hora de hacer el gráfico, esa ojiva tiene que bajar hasta el eje de las X. Y lo analicemos. A ver, ¿podemos tener 0 como número de estrellas? sí, Sí. puede tener. Sí, Sí, se puede, perfecto. ¿Y cuál sería en nuestro juego de datos el valor que le correspondería al 0? Sería cero porcentaje El porque 0, claro. habría. Claro, Excelente. sí. Bien. Muy Y bien. quería, para verificar si es que se entendió, preguntarle a todos cuál sería la frecuencia relativa porcentual acumulada para 4 estrellas o menos, si es que pueden responder. Bueno, buena idea. A ver. ¿Quién puede responder el porcentaje o la proporción de 4 estrellas, de hoteles con 4 estrellas o menos? 95%. Ahí Bien, está. Excelente. bien. Y después nos preguntaba también, la otra pregunta sería, ¿qué porcentaje tiene 5 estrellas o más? Así que para eso vamos a nuestra tabla de distribución de frecuencias y nos vamos a la frecuencia relativa porcentual simple y vemos que sería el 5,26%. Y con eso estaría respondida la pregunta. A continuación, voy a resolver el punto 9, que dice, una empresa elaboradora de bebidas decide analizar las paradas en su línea de fabricación de envases descartables PET durante el año 2014 con el fin de concentrar sus esfuerzos en disminuir las paradas sobre los equipos que más incidencia tengan para mejorar la eficiencia de producción. Bien, el cual sería nuestro objetivo, sería identificar los equipos que causan más tiempo de parada y mejorarlos o sustituirlos. Que lo primero es que nos pide que analicemos la información, en el cual nosotros podemos ver que la población sería el tiempo de paradas en 2014, en ese año, y la muestra sería un subpunto de la población que sería el minuto de paradas sobre los equipos en 2014. Y la unidad experimental sería el equipo de la empresa. Y la variable sería la causa el equipo que hace la causa de parada. Bueno, ahí fíjate, minutos de parada. Sí, Cuando hablamos de población y de muestra, siempre hablamos la misma variable. Digamos, entonces la población también sería el tiempo de parada del 2014, al igual que la muestra. Podés poner tiempo de parada sobre los equipos expresado en minutos, por ejemplo. bien. Sería minuto de parada en 2014 sería. También, perfecto. Bien. Tiempo, yo pondría tiempo de parada en el 2014 en total y en la muestra tiempo de parada. Bien. Gracias. Bueno, esto se nos había proporcionado una tabla con los datos de los equipos que causan el tiempo de parada y los minutos de parada que tienen. Y esa información la resumimos en una tabla de distribución de frecuencias, en la cual en la primera columna tenemos la variable y que estaría dividida en 12 categorías, que sería el horno termocontraíble, llenadora, otras, etc. Y como frecuencia absoluta simple sería la cantidad de minutos de parada. Y la frecuencia relativa sería la frecuencia absoluta simple dividido el número total de minutos de parada.
Es decir, que, por ejemplo, el horno termocontraíble tiene una cantidad en términos absolutos de 2.628 minutos, lo que representaría el 21,6% de la muestra. Perfecto. Y bueno, yo les preguntaría, chicos, ¿qué equipos creen que deberíamos hacer un mantenimiento, una mejora o una sustitución para que la eficacia de la empresa sea mejor? ¿Y por qué? Mejor contestar la voz porque, porque va a tomar un rato, si no, y Sí, ya sí, viene el otro grupo. el horno termocontraíble, llenadora y otras, porque ocupan más tiempo en la causa de parada y más porcentaje en la frecuencia relativa porcentual. Bien, ese sería mirando la tabla. Y Sí. si yo quiero analizar utilizando un diagrama de Pareto, Ahí Profe, esta parte me toca a mí. bien, Mi nombre es Facundo Tolaba. Y bueno, mi bien. compañero ya leyó la consigna y lo que nos pide es elaborar un diagrama de Pareto y citar las conclusiones a las cuales nos lleva. Y bueno, siguiendo la teoría, bueno, de la cátedra y además las reglas para realizar este gráfico, ordenándolo de mayor a menor para ver una tendencia decreciente y así poder analizar más, más claramente el gráfico de lo que nos quiere transmitir. Al gráfico de Pareto se lo conoce como gráfico 80-20, básicamente debido a que nos muestra el 80% de las, no sé si decirle causa, pero el 80% del valor de nuestros datos y también, y después el 20%, la parte que no afectaría tanto. Y, a ver, las conclusiones. ¿Por qué sería importante esto? Estamos hablando de tiempo de producción, en este caso de envases de una empresa, envases descartables de una empresa. Y el tiempo es vital, obviamente, para ser eficientes y se traduzcan en ganancias de la empresa. Entonces, a menor costo de tiempo, vamos a poder fabricar más envases. Por eso es que se está estudiando esto y nosotros queremos ver los lugares donde verdaderamente tenemos demasiado tiempo y, y deberíamos mejorarlos, ¿no? Bueno, entonces gracias a este diagrama y podríamos estar viendo el orden de los elementos donde se concentra la mayor cantidad. Ese sería el punto C, B, digo. Perfecto. Y si ustedes tuvieran que decir dónde se concentra el 80% de las causas, ¿cuáles serían? Quedamos con el diagrama. Englobarían desde horno termotanque, que es la primera, hasta sería más o menos hasta falta de envases, que esto nos ayuda, gracias a la ojiva, les digo ojiva porque tiene forma de ojiva, que también nos señala eso con la frecuencia acumulada que está acá a la derecha. Muy bien. Yo veo que en este diagrama de Pareto ustedes colocaron las frecuencias absolutas en cada barra. Uh-huh. Y fíjense un detalle, a las barras las hicieron muy gorditas. ¿Les parece que esto es un histograma? ¿O debería ser un diagrama de barras que muestre cada una de las barras independientemente de la otra? ¿Qué les parece? ¿Qué opinan? Profe, deberían estar un poco más separadas, nada más que no. Claro, un poquito más separadas. Yo sé que estéticamente a lo mejor se ve más bonito así, pero como los estamos viendo en este momento, da la sensación que fuese un histograma. Y fíjense ustedes que lo que tenemos en el eje de las X son variables cualitativas. Y por ser variables cualitativas, no tiene sentido utilizar un histograma porque no hay continuidad en el eje de las X. Entonces, se podría haber utilizado tranquilamente barras más angostas, que no se peguen.
Ese sería un detalle a mejorar en el gráfico. Y otro detalle a mejorar en este gráfico sería agregarle, así como le agregaron los valores absolutos a las barras, le podrían agregar también los valores relativos a la gráfica acumulada. ¿Qué les parece? A la curva. Sí, podría ser. Ujú, sí, Ok. sí. Eso les permitiría a ustedes directamente acá en el gráfico identificar el punto donde se reúne el 80% de las causas de problemas. Listo. Ahora mi compañero va a continuar con el punto C. Bueno, vamos. ¿Qué categoría deberíamos incluir para mejorar el análisis? Bueno, estábamos analizando, como mis compañeros explicaron anteriormente, existen varias categorías y estábamos entre dos categorías. Por ejemplo, la que decía sala de agua, que representa 10 minutos de tiempo de parada. Como representa un tiempo menor, estábamos pensando en excluirla porque puede ser algo redundante, porque hay otras categorías que tienen más tiempo de parada y que tendría que ser como mejor profundizar en esas categorías. Pero nos decidimos por la categoría otras porque no aporta datos específicos dentro del análisis. O sea, no te dice cuál es la causa del tiempo de parada, por qué está haciendo así, ni nada de eso. Como no te da mucha información, entonces es mejor excluir. Porque podría ser un montón de categorías, subcategorías que las engloban, pero no te dan mucha información. Bueno, por eso decidimos. Excelente. Buena decisión. Yo también sacaría la categoría otros. No dice exactamente nada. En realidad dice muy poco. Y sin embargo, fíjense, entraría dentro del grupo al cual nosotros tendríamos que enfocarnos. Nos enfocamos en horno termocontraíble, llenadoras, carbonatador, capsulador de tapas, y nos encontramos con la categoría otro que no suma nada. Perfecto. Bueno, muy bien. Cuéntenme cómo han trabajado, cómo se organizaron para trabajar. Falta un punto, profe. Ya, me parece que ya lo abordamos a ese punto cuando el compañero preguntó Sí, también. Bueno, sobre qué tipos le recomendaría a la empresa trabajar. Sí. ok. Estaría. Bueno, cuéntenme cómo trabajaron, cómo se organizaron. Bueno, tuvimos la mala suerte de que nos toque primero y fuimos, bueno, cada compañero empezó a realizar su ejercicio, o sea, de forma individual, y después lo comparamos para ver si llegábamos a los mismos resultados. Y bueno, después simplemente ya lo pasamos del papel al Excel para que sea un poco más presentable y ensayamos en la semana para no mandarnos un moco. Bien. Fíjense que Rafael está con la mano en la boca. ¿Lo ven? Estamos ensayando 10 minutos antes. Y está relajado ya sobre la pared. Bueno, eso es lo que no hay que hacer, chicos. ¿Ven cómo se ve de este lado? Imagínense que yo les doy la clase así. En cambio, a Facundo se lo ve desde un costadito, se ve la profundidad de la habitación. Desde mi ángulo está perfecto. O sea, bien, Facundo. Rafa, trata de corregir esas cuestiones. Estamos acá para practicar, pero está bueno practicar y que lo hagamos bien. ¿Mm? Bien, y después ya no lo veo al otro compañero. A ver, no sé si soy yo nada más la que no lo ve. Se escapó. No, sí estoy acá. ¿Está? Sí, sí. Ah, ahí te ve, ahí está. Bueno, listo, estás bien sentado. Bueno, chicos, muy bien, muchas gracias. Profe, ¿Sí? tengo una consulta respecto a un gráfico que tenían los chicos. Dale, dale. Es Sí. del punto 5.
Es del gráfico que dice qué proporción de... No. El gráfico de las frecuencias relativas acumuladas. Sí. Correcto. Tenía una duda con eso, si habría manera de hacer el gráfico con barras verticales que vayan aumentando progresivamente, representando todo lo que se va acumulando. Sí, se puede hacer gráfico de tendencia acumulada. Se puede hacer con barras acumuladas. Quedaría como si fuese un diagrama de escalera. Claro. Pero está bien la línea. Está bien Sí, ¿no? utilizar la ojiva. Me parece que es mucho más clara a la hora de mostrar la información. Claro, sí, tenía duda con eso, no sabía si hacerla de esa manera o con un gráfico de barras. Bien. Gracias. Bueno, muy bien, chicos, nos despedimos. Quedan 14 minutos para el otro grupo. Aplausos, manden aplausos, chicos, sean generosos con sus dibujitos, con los emoticones. Muy bien, muy bien. Bueno, ahora le damos lugar entonces. A ver, me vengo yo a mi listado. Vamos con Lucía Fernández Zapatero y con Mara Bustamante. ¿Están? Sí, profe. Bueno, adelante, chicas. La idea es que terminemos a las 9, como está previsto. Así que tratemos de ser respetuosos con el tiempo. Ustedes sabrán que el tiempo es un recurso y como tal es finito. Prendemos la cámara, ¿no, profe? Sí, sí, por supuesto, por favor. Yo apago la mía para no quitarles ancho de banda. Ok. Para verlas bien. Lucy, se te vio, si no se te ve la cámara. No. Ahí Mientras está. tanto, vayan compartiendo eso, vayan compartiendo pantalla. Perdón, el otro grupo, por favor, corrijan esos dos temitas que recomendé. La ojiva que baje, por favor, al eje de las X. Y no recuerdo qué otra indicación les di, por favor lo corrigen y lo suben ahora nomás al aula virtual para que yo les pueda poner ya concluido el trabajo, ¿sí? Listo, profe, ahora lo subimos. Bueno, gracias. Vamos, Mara, vamos, Lucía. Bien, ¿se ve este cuadrito del mito o no? Sí, excelente, se ve. Ay, no quiero que se vea, por eso lo voy a hacer. Bueno, ¿y si le haces clic allá en la X? No sé si me salgo, ¿no? No, ahí está. Ahí está, bueno. Bueno, buenas noches. Nosotros nos tocó la resolución del ejercicio 10 y 11. Soy Bustamante Mari y mi compañera Fernández Zapatero Lucía. Vamos a empezar con el ejercicio 10, que nos dice que el boletín epidemiológico de la provincia de Jujuy, publicado el 1 de noviembre del 2020, en la página 7 muestra la información que se presenta en el cuadro. Acá está el cuadro. Ahora lo vamos a analizar bien. Y acá algo importante es que ya nos da el valor de la mediana para calcular más adelante, que está acá 67 años. Bueno. En el primero dice identifique y califique la variable en estudio. Nosotras tomamos como la variable de estudio la edad de las personas fallecidas y la calificamos como una cuantitativa, continua y de escala de razón. Cuantitativa porque es una variable numérica, continua porque estamos hablando del tiempo, a pesar de que sea de la edad, o sea, porque puede haber una edad, aunque como no se diga tanto, entre, por ejemplo, un intervalo de 0 a 10. Y de escala de razón porque hay un 0 absoluto y el 0 es una ausencia. Si tiene 0 años significa que no existe, que no está vivo todavía. Bueno. Después dice, identifique el nombre del gráfico utilizado. Nosotras identificamos dos gráficos. Un histograma, que es este, que se ve que en el eje de las X está la variable de la edad. Y después están las barras verticales, donde están los porcentajes de las personas fallecidas. Y por último, una barra horizontal acumulada, la cual nos presenta el porcentaje de las mujeres fallecidas y de los varones fallecidos. Después dice recomendaría... Disculpa, y entonces en el punto A que te pide que identifiques la variable en estudio, ¿te parece que hay otra variable?
Sí, también la de las mujeres y el de los varones. ¿Y cómo se llamaría esta variable? ¿De género podría ser? De sexo. Sí. Sexo, varón y mujer. Bien. El género es más amplio, tiene más categorías. En este caso, bien. el sexo, claro, el sexo tiene 2 categorías nada más, es dicotómica, varón y mujer. Bien, profe. Después lo vamos a cambiar ahí. Eso, complétenlo al punto A. Bueno. Después la otra dice, ¿recomendaría usted reemplazar el gráfico actual por un gráfico de torta? ¿Por qué? Nosotros no recomendaríamos un gráfico de torta porque ese es más recomendable para las variables cualitativas, perdón. Y nosotros estamos trabajando con una cuantitativa. Y aparte en el gráfico de torta no vamos a poder apreciar bien la distribución de la distribución de las variables y tampoco la tendencia. Bien, eso sería haciendo alusión al histograma. Sí. Pero, ¿y con respecto al sexo? Ahí sí podríamos usar, creo, una gráfica de torta. Sí, claro, tal cual. Porque encima son todos solamente dos, ¿cómo sería? Dos variables. Claro, es una variable dicotómica y ahí sí pueden utilizar un gráfico de torta. Bien. Paso. Dice, Bien. a partir de la información disponible, construya la tabla de distribución de frecuencias absolutas y relativas. Bien. Acá tenemos una tabla que, si miro para acá es porque está el cuadrito, ¿no? Perdón. Sí. Acá tenemos en la tablita que está la frecuencia absoluta y la relativa, y tenemos las edades, que están en los intervalos, la marca de clase, que esto nos va a servir para calcular la media después, y tenemos la frecuencia simple acumulada, la frecuencia relativa simple acumulada y el porcentaje. En las edades tenemos los intervalos que yo no lo tomé al 0, porque considero que cuando uno tiene... ¡Uy! Perdón. Me están llamando. Espera. Dale. Ahí está. Cuando uno tiene 0 años, yo considero que no está vivo, entonces no lo considero al 0. Pero es un bebé de 3 meses, de 4 meses. Pero ahí no tendría ponerle 0,1 o 0, algo. Yo siento que cuando ya tiene 0 justo no... Y en esta sería. simplificación sería una persona que tiene una edad menor a 1 año, pero tiene una edad. Bien. Bueno, ustedes tomaron esa decisión, ok. Bueno. Después tenemos acá la marca de clase, que esto se hace sumando los dos extremos de los intervalos y dividiéndolo por 2 hasta todo. Y en el último, porque en el enunciado decía 80 y además, yo lo tomé hasta 80 y 100 para hacer la marca de clase. Por eso ahí sale 90. Bueno, a ver, ¿qué le vamos a corregir a esto entonces? Le vamos a corregir los corchetes y los paréntesis. Porque fíjate, en el primer renglón vos estás considerando 0 no, 9 sí, pero 9 como límite. Y una persona con 9 años y 3 meses no entraría en ninguno de los dos. Bien, sí. Y lo mismo en el siguiente, fíjate que estás poniendo corchetes de 10 a 19. Y una persona con 19 años y medio no entraría acá. Okay. O sea, es como que se la toma muy discretamente. Lo habitual cuando hablamos de variables continuas es tomar intervalos semiabiertos o semicerrados. Uno de los dos tiene que quedar abierto para darle continuidad al otro. Okay. ¿Sí? Y con respecto a la marca de clase, miren qué interesante. A ver, vamos al intervalo, por ejemplo, 20 a 29. 20 a 29, el punto medio estaría en 24,5. Bueno, está bien, es una buena forma de representar ese intervalo. ¿Qué amplitud tiene ese intervalo? ¿Cuántos dígitos encuentro en el medio? A ver, tengo el 20, el 21, el 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 10 dedos me entran en este intervalo. ¿Me entran 10 dedos en el intervalo 50-59? Sí, también. ¿Y entrarán 10 valores entre 70 y 79? Sí, también. Y entonces, donde dice 80 o más, yo para calcular la marca de clase tendré que considerar lo mismo, 80 a 89. Ok. ¿Por qué? Porque todos los intervalos tienen que tener la misma amplitud.
Si estamos trabajando con una variable numérica, entonces tenemos que ser estrictos en eso. Tenemos que trasladarle a todos los intervalos la misma amplitud, más allá de que se llame 80 o más. Si Bueno, no, cuando vas a trabajar en el histograma, te cuento, cuando vas a trabajar en el histograma vas a tener una barra más ancha. Bien, Y bien. no queríamos eso. Ok. Ahí está. Bueno, he puesto la frecuencia absoluta simple, que son las cantidades de veces que las personas fallecieron en este intervalo, acá se pueden ver, y la acumulada que se va sumando progresivamente, y acá está el total de este y el total de este, que si verifican los dos está bien. Muy Y después bien. está la muy bien. la frecuencia relativa simple, que es en decimales, la acumulada sumándolo también, acá nos verifica, y por último en porcentaje. Perfecto. Muy bien. Y por último está calcula el valor de la media y compararla con la mediana de edad que se menciona en el artículo. ¿Cuál resulta más representativa? ¿Por qué? Bueno, la mediana que se nos menciona en el artículo era de 67 años. Y para calcular la media, nosotros tenemos esta fórmula que es la sumatoria de x por f dividido n, donde x es la marca de clase, que la habíamos calculado anteriormente en el anterior cuadrito, f la frecuencia absoluta y n la total de la frecuencia absoluta. Acá al lado de la marca de clase está x por f de todas las marcas de clase y la suma de todo esto. Este resultado lo dividimos por el total de frecuencia absoluta, que era 806, y ese resultado nos da 67,75, que ese va a ser nuestro valor de la media. Y tenemos Bueno, ese valor... cuando modifiquen la otra marca de clase, sí, vamos a tener que modificar todo esto. Ahí, exactamente, ahí va a cambiar. Lo aviso, le aviso al resto para que estén atentos. Los compañeros van a subir su PowerPoint corregido. No les va a dar este resultado exactamente que están viendo en pantalla. Sí. Bien. Bueno, y teníamos el valor de la mediana, que era 67 años, que ya estaba enunciado en el artículo, en el enunciado. Y nosotros consideramos que es más representativo a la mediana, ya que es un valor central de todos los datos. En cambio, la media nos da con una coma. Solo por eso, porque si no es por centésimos nomás que se diferencian. Ajá, bien. Bueno, yo les cuento que en la teoría les dice que nos vamos a quedar con la medida descriptiva que esté más cerca de la moda. Entonces, la más representativa sería la mediana, porque es la menos influenciada por los valores extremos o alejados. Sí. ¿Sí? Nos vamos a quedar con la mediana entonces. Quizá por eso el artículo cita el valor de la mediana. Claro, no el de la media. Ajá, exactamente, exactamente. Miren qué interesante. La mediana entonces nos da la medida o representa la medida descriptiva más representativa. Esto que me decías de los decimales, esto, acordate, no importa si es un número con decimales, porque son valores que nos orientan. Bien. ¿Quieres ver la puerta? No sé. No, era el celular. Ah, el celular. Bueno, ok. Sigamos nomás. Ahora le paso la pantalla a mi compañera, así ella puede transmitir la otra parte. Muy bien. Trial version. Trial version. ¿Qué estás utilizando Trial version. para presentar los datos? Lucy, no se te escucha. Trial version. ¿Estará con el micrófono apagado? Trial version. Lo tiene prendido nomás que no se escucha, no sabemos por qué. Sí, está encendido. Capaz que ella no nos escucha nosotros. Ahí está. Ahora ¿Me escuchan? Ah, perdón. Ahí está. ¿Qué estás usando para presentar tus datos? Canva. Canva. Bien. Sí. ¿Se ve bien? Sí, ahora sí se ve muy bien. Bueno, a mí me tocó explicar el ejercicio 11, soy Lucía Zapatero, y dice que durante el mes de agosto en una ciudad se registraron las siguientes temperaturas
máximas en grados centígrados y da una lista de temperaturas. El inciso A pide construir la tabla de distribución de frecuencias y obtener las absolutas, las relativas y las acumuladas. Esta es la tabla, acá está la variable de la temperatura, después la frecuencia absoluta, que es la repetición de cada dato dentro del conjunto de datos, y en este caso sería la cantidad de días que se registró cada temperatura, y el total es 31, sumando todos los días, que coincide con la cantidad de días que tiene agosto, que es el mes donde se registraron las temperaturas. Después la frecuencia acumulada, que es la suma de las frecuencias absolutas, la frecuencia relativa, que es la proporción que representa cada frecuencia absoluta de cada temperatura dentro del total, y bueno, la acumulada, la relativa, después la de porcentaje, que es la relativa expresada en porcentaje y se obtiene multiplicando esta por 100, y después la porcentual acumulada, que es la suma de los porcentajes, que nos da el 100%. Paso al inciso B, que nos pregunta en qué proporción del mes hubo 30 grados centígrados o menos y en qué proporción hubo más. Nos fijamos qué temperaturas son menores o iguales a 30 dentro de las registradas y tenemos 27, 28, 29 y 30 y las mayores son 31, 32, 33, 34. Ahí se ve mejor en la tabla, las celestes son las menores o iguales y las naranjas, rojo son las mayores. Para poder saber qué proporción es cada una, empezamos primero por las menores o iguales y sumamos las frecuencias absolutas de cada temperatura. A ese resultado lo dividimos en el total, que es 31, y a ese resultado lo multiplicamos por 100 para poder expresarlo en porcentaje. Lo mismo hicimos con las mayores a 30, sumamos las frecuencias, al total lo dividimos en el total de frecuencias, y a ese resultado lo multiplicamos por 100. Y tenemos que la proporción del mes donde la temperatura fue mayor a 30 es de 48,39 y donde fue menor o igual es de 51,61. Paso al Bien, C. ahí presta atención, se te pregunta por la proporción, no por el porcentaje. Ah, bien. ¿Sería este resultado entonces? Claro, exactamente, la proporción es de 0,5161. Ah, bueno. O Bueno, lo corregimos. 0,4839. Dale, por favor. Es importante, y parece que no hubiese mucha diferencia entre uno y otro, ¿no? Lo que ocurre es que nosotros estamos más acostumbrados a trabajar con porcentaje que con proporción. Sin embargo, van a ver a partir de la unidad 2 en adelante que la proporción está asociada a la probabilidad. Y por eso es que nos tenemos que acostumbrar a trabajar con estos números decimales así, entre 0 y 1. Esa es la idea. Bien, lo corrijo entonces. Dale, por favor. Pasando al C, nos pide presentar la información con un histograma y un gráfico de escalera. Este histograma, en el eje de las X están las temperaturas, en el eje de las Y la cantidad de días y las barras representan la frecuencia absoluta de cada temperatura. Después, el gráfico de escalera está también en el eje de las X las temperaturas y está construido a partir de las frecuencias acumuladas de las absolutas. Y Ajá. Bueno, fíjense, en el histograma anterior tendrían que estar más juntas las barras. Tendrían que estar más juntas las barras porque precisamente lo que queremos representar, y acá hay un ejemplo de lo que el compañero nos contaba, nos preguntaba cuando arrancamos la clase, creo, si a veces podemos tener un solo número debajo del histograma. Y sí, en este caso tenemos un solo número porque estamos hablando de la temperatura que representa el día. Quizá es la máxima, quizá es la mínima, quizá es el promedio entre la temperatura más alta y más baja, pero es la temperatura que representa el día. Pero como estamos hablando de tiempo, estamos hablando de temperatura, estamos hablando de grados, como dijimos al comienzo de la clase, es una variable cuantitativa, continua. ¿Sí? ¿Y en qué escala está dada la temperatura? ¿De intervalo? De intervalo, exactamente, porque 0 grados no significa ausencia de temperatura. Excelente. Bien. Bueno, ese detalle lo podés corregir, hacer más gorditas las barras, porque esto es un histograma.
Bueno, Y profe. con respecto al diagrama de escalera que viene después, veo que lo intentaste, intentaste hacer el diagrama de barras, pero vos sabés que ahora cuando termine, les voy a mostrar mi diagrama de barras, de escalera, perdón, para que vean cómo se hace en el Excel. El Excel no hace diagramas de escalera, las tenemos que construir a mano. Bueno, avancemos porque ya estamos al final, ya nos pasamos del horario. ¿Queda algo más? Creo Eso que es hizo todo, profe. Ah, buenísimo. Bueno, ahí estamos. Muchas gracias a ustedes. Tengo una Bueno, duda del ejercicio 10. ejercicio 10, dale. Vamos al 10. El número total de fallecidos dice el enunciado 806, pero cuando yo saco la frecuencia relativa, yo cuando sumo todo, a mí me da 805, y recién estaba viendo de las chicas que a ella le da 249 de 60 a 69 años. Número de personas en simples, frecuencias absolutas, 249, y a mí me da 248, porque nosotros sacamos los cálculos y nos da 248, entonces nosotros sacábamos la conclusión de que al extranjero, porque de dato te da que hay un extranjero fallecido que estaba de paso, y nosotras pensamos que al fallecido no lo cuentan en el porcentaje cuando sacan el total de los fallecidos en Jujuy. Esa es mi duda, ¿cómo quedaría? Bueno, sí, a ver qué conteste la compañera. No, yo en ese caso también me había dado al principio 248, pero como era 248, tanto, lo redondeé a 249, porque lo puede redondear. Y ahí me daba el 48, total. 32,80, ¿viste? Y queda en 248,4, entonces nosotras redondeamos para atrás y nos falta uno, por eso esa era mi duda también, no Sí, entendía. a mí también me faltaba uno y averigüé y lo podía, supuestamente se puede redondear en 249 para que me dé 806, porque si no también me da 805. No sé si está Entonces bien. no habría problema, entonces, directamente No sé, está bien. Sí. Sí, nosotros lo que hicimos para poder llegar a ese valor, lo que hicimos fue al revés. Arrancamos en 806 y empezamos a buscar los valores relativos para llegar al valor absoluto. Y después le sacamos los decimales. Porque sí es cierto, ahí hay que empezar a jugar con los valores y los decimales para no equivocarnos, ¿no? Porque, bueno, 806 es un valor entero y nosotros tuvimos que deducir la cantidad de valores absolutos a partir de la tabla. Sí, Y bueno, es un trabajo de prueba y error, así como decían ustedes. Sí. Ah, bueno, profe. Gracias, esa era la duda. De 10. Bueno, salgamos de la presentación, así yo les comparto mi tablita. A ver, ahí voy. Compartir. Fíjense, lo que hice fue un diagrama de barras y las pegué a todas, las puse muy pegaditas, como si fuese un histograma, pero en realidad les puse un color transparente, de manera tal que dejen de destacarse las barras. A ver, lo agrando para que se vea mejor. La idea es que dejen de destacarse las barras y pasen a destacarse la parte de la huella. ¿Vieron que la escalera tiene una huella y una contrahuella? Bueno, sobre la huella lo que hice fue poner una línea negra en cada caso, para que se destaque la huella de la escalera. Y fíjense que al final de la huella puse un círculo. Ese círculo lo que está queriendo significar es que en el momento en que la línea toca, la huella toca la vertical, en ese momento se produce un salto y el valor pasa al siguiente escalón, digamos así. ¿Sí? Entonces acá podemos ver de qué manera hay una contrahuella mayor o menor en la transición de cada grupo etario. Por ejemplo,
para pasar de los 30 a los 31 años, la altura de la contrahuella es significativa. Mientras que para pasar de los 31 a los 32 y en adelante, fíjense los otros escalones, la altura del escalón es más pequeño. ¿Lo alcanzan a ver? Sí, profe. Bárbaro. Bueno, entonces, lo importante para el diagrama de escalera es la huella del diagrama. Y pierde valor, yo podría haber puesto en blanco todas estas barras verticales que me permitieron trazar los escalones de mi diagrama de escalera. ¿Mm? Ahí estamos. Bueno, muy bien, chicas. Excelente. Aplauso. Hagan esas modificaciones, por favor, que les pedí. Y lo suben en formato PDF al aula virtual. Por favor, lo dejan ahí para que los compañeros que estuvieron acá en clase puedan recuperar esos ejercicios y ponerse a practicar. Profe, Bueno, ¿en qué profe. sección del aula virtual? Perdón. A ver, denme un segundito. Dejo de presentar. Me voy al aula virtual. A ver. Me pide volver a compartir porque ya expiró mi contraseña. Dame un segundo que ya entro y te digo. En este caso es en la primera solapa, en la primera orejita que es de estadística descriptiva. ¿Viste donde dice foro? Foro destinado al TP1. Ahí lo subimos, profe. Claro, utilizamos este espacio para colaborar en la construcción del conocimiento. Los docentes responden a las inquietudes y ustedes suben el material que tienen. Bueno, veo que nadie ha subido nada todavía. Ustedes lo que tienen que hacer es añadir un nuevo tema de debate, sería en este caso. Añaden un tema incorporando la resolución del ejercicio. Ustedes pongan las integrantes del grupo, son los nombres de ustedes, comisión 2. O al revés, comisión 2 y los apellidos. Así yo entro ahí, las busco y ya les pongo el resultado en la tabla general. ¿Sí? Bueno, profe, gracias. Bueno, profe. Bueno, nos Profe. estamos viendo el martes, chicos. ¿Sí? Entonces, en ese último ejercicio, cuando mostraban la variable de temperatura en el histograma, estaba bien si se quedaba en el eje de la X, no así mostrado como intervalos, ¿no? Claro, exactamente. ¿Por qué? Porque la persona que recolectó el dato, a ver cómo dice el enunciado, dice, en agosto en una ciudad se han registrado las siguientes temperaturas máximas. ¿Sí? La persona que recolectó el dato no se fija en el promedio diario. Vieron que cuando ustedes abren las aplicaciones les muestra la de Google nomás. La de Google les dice, en el día de hoy teníamos una mínima de 8 y una máxima de 13, si mal no recuerdo. Yo la vi esta mañana. Bueno, ahí tenemos una mínima y una máxima. Pero si ustedes van al recorrido, porque la aplicación les permite ver la temperatura a lo largo del día, ustedes deben haber visto que esos 8 grados de temperatura se los mostraba hoy más o menos a esta hora, a las 8 de la noche. Bueno, este investigador, cuando fue a presentar los datos, buscó representar la máxima temperatura en cada uno de los días. Y la temperatura es una variable continua, no puede ser que todo el día hayan 28 grados. ¿Sí? Bueno, la característica de esta investigación es esta, pero claramente la temperatura tiene que representarse en un histograma, por la naturaleza de la variable. Bueno. Profe, disculpe. ¿Sí? Yo tengo una consulta con el informe que hay que presentar. Decime. Lo último que vimos sobre análisis exploratorio de datos, ¿todo eso Sí. formaría parte de la estadística inferencial? No. No. El análisis exploratorio de datos son técnicas, es un conjunto de técnicas, que hay más todavía, nosotros les dimos 3, pero hay muchas más, y no muchísimas, pero sí hay varias más, que lo que buscan es acercarnos
al juego de datos. Hoy en día esas técnicas se utilizan, pero se pueden simplificar cuando utilizamos un sistema informático. Entonces le damos el juego de datos al sistema, hacemos unos pases mágicos, digamos así. Ponemos instrucciones, por ejemplo, si trabajamos con el R, o seleccionamos las opciones que corresponden, si trabajamos con el SPSS, o el Stata, o el Infostat, y la aplicación ya nos devuelve el boxplot, nos devuelve el diagrama de detalle y hoja, calcula automáticamente. Es más, la aplicación esa que les recomendé, ojalá la encuentren y la descarguen, ahí van a ver que introducen el juego de datos y ya la misma aplicación les devuelve los cuartiles. No los tienen que calcular. Fíjense qué triste hubiera sido si nosotros les dábamos la aplicación de entrada sin explicarles de dónde salen. Se supone que ustedes están en una formación universitaria en donde comienzan a entender el porqué de muchas cosas, de muchos métodos que se aplican. Y como ya cursaron análisis matemático, ya cursaron álgebra, hoy están en condiciones de realizar esos cálculos. Profe, Bueno, tenemos que agregar, eso estaría formando parte de la estadística descriptiva, del análisis exploratorio de datos. sí, son métodos. Y el Métodos para... material para hablar sobre estadística inferencial solo serían los videos que están en el aula virtual, o ya nos queda a nosotros averiguar sobre estadística inferencial. Bueno, yo les sugiero que se valgan de las herramientas que tienen a mano. A ver, tienen en internet, van a encontrar libros, en los libros que les publicamos en la página web, también en el aula virtual, también tienen información de la estadística descriptiva y tienen una herramienta muy interesante que hay que utilizarla con cuidado, que es el ChatGPT. El ChatGPT les da información, o bueno, cualquier IA también tienen la de WhatsApp, tienen otras. Lo que tienen estas herramientas es que son experimentales, entonces muchas veces se equivocan. Ya vamos a ver en algún otro práctico, vamos a aplicar ChatGPT para que ustedes vean cómo se equivoca el chat. No analiza, hace mal los cálculos, y bueno, ahí está la importancia de que ustedes puedan darse cuenta dónde está ese error. Entonces ustedes le piden al ChatGPT que les haga un resumen y después van a los libros a verificar, o a la bibliografía, a internet, por ejemplo, a buscar algún libro o alguna página de estas que les dan prácticas así como unidad 1 tanto, unidad... No sé si la utilizaron alguna vez, denme un segundito que creo que la tengo abierta acá. No sé si alguna vez entraron a Khan Academy. Sí, profe. Bueno, ahí tienen material muy interesante para crear histogramas, para interpretar histogramas, para leer histogramas. Son como pequeñas lecciones que les van a permitir a ustedes aclarar algunas cuestiones. El profe de estadística también les deja videos en el aula. Investiguen, la idea es que ustedes investiguen. Bueno, si no hay más preguntas, nos despedimos hasta el martes, ¿sí? El martes nos vemos a las 7 de la tarde. De nada, Gonzalo. Que tengan una